Ok, ya se está grabando. Solo confírmenme si ya se observa el Excel. Sí, Eli. Sí, sí se ve, Eli. Ok, entonces vamos a continuar con el ejercicio que dejamos ayer, donde hicimos la devolución. Entonces aquí era 100,000 más el impuesto. Entonces un total de 115,000 lempiras y que vamos a afectar la cuenta de clientes, perdón, o cuentas por cobrar con 115,000 lempiras a Jorge Luis Amador. Entonces, perfecto, vamos a continuar con la siguiente transacción. Dice, al finalizar el plazo, el banco nos debita el valor del préstamo. Entonces, si me voy a la transacción donde yo contabilicé el préstamo, entonces tengo aquí este registro. Ahora pensemos, si el banco nos está debitando a nosotros ya el valor del préstamo, ¿cuánto es ese valor? 300,000. 300,000. ¿Y cuál es la cuenta que me sirve de parámetro? Sería préstamos por pagar contra bancos. Exacto. Esta de aquí. Entonces, miren, tengo 300,000 en préstamos por pagar. Entonces, tal cual como lo acaba de decir, ¿quién fue el que dijo? Gerson. Como lo acaba de decir Gerson, entonces decimos, estamos por pagar contra bancos. Con 300,000. Entonces, lo que les recomiendo siempre es que usted se acuerde de que cuando usted saca un préstamo, se paga capital e intereses. Mire, capital, el valor del préstamo, y los intereses. Pero como en este caso ya habíamos pagado los intereses por anticipado, entonces ya solamente nos tocaba pagar el valor del préstamo, que sería esto. Y así quedaría el registro contable, tal cual como lo También dijo se le Gerson. puede llamar préstamos bancarios, ¿sí? ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Préstamos bancarios por pagar. Ok. Ok. Registro número 10. Se contrata una secretaria para el departamento de administración. Fíjense cómo están expresados los tiempos. La cual devengará un salario de 8,000 lempiras. Entonces, la pregunta es, ¿ya esa secretaria tiene derecho a recibir un sueldo completo No, cuando yo la Porque contrato? solo se está contratando. no. Solo se está contratando, exacto. Entonces, distinto es que llegue el final del mes y ya trabajó un mes completo y yo no le pague el sueldo, sino que lo voy a pagar hasta el siguiente mes. Entonces yo tengo que registrar el gasto de administración o el gasto de venta y lo llevo contra sueldos por pagar. O la otra situación, que diga aquí, se paga el sueldo de la secretaria. Entonces, en ese caso, registro el gasto de Sería administración contra contra bancos. Pero en este caso, ¿qué transacción deberíamos de hacer si solo lo estamos contratando? No iría el de sueldos por pagar empleados. No, porque todavía no ha devengado nada, salarios, sueldos y salarios. ¿no? Sencillamente no hay registro en este No se hace momento, nada. porque en este momento solo lo están contratando. Licenciado, entonces hasta que predeterminen una fecha exacta, ahí sí se puede hacer un registro. Si solo se Hasta cuando menciona, ya haya devengado algo. Por ejemplo, si trabajó 15 días, pues entonces le tiene que pagar los 15 días. Y a eso ya formaría parte de su gasto.
Pero en este caso, solo nos está diciendo que la están contratando nada más. Entonces, ese es Una el consulta, ejemplo. Mande. por ejemplo, en un ejercicio que sea con fechas, por ejemplo, se contrató el 10 del mes, por ejemplo, por decirlo Ajá. así. Sí. Al final sí tendría que pagársele esos 20 días. Pero le tiene que decir el ejercicio también. Solo si dice, ¿verdad? Se pagó el sueldo de la secretaria. Ah, O ok. se quedó a deber el sueldo de la secretaria. Y Entonces iría se lo tiene que consulta, mencionar. Perdón que no le entendí la pregunta. si dice así como dice usted que se le pagó el sueldo a la secretaria, entonces esa sería la cuenta de sueldo por pagar o salario. No. Si se lo pagó, lo que hubo es una reducción de efectivo en bancos y aumentaron sus gastos de administración. Entonces, gastos de administración contra bancos. Si Ok, usted excelente. se lo si se quedó lo a queda de- deber, entonces, ¿qué haríamos? Gasto de Entonces dice administración, siempre igual. Pero ¿cuál sería la cuenta Contra que sueldo por pago. acreditamos? Sueldo sueldo por y pagar. salario. Exactamente. Lick, entonces, cuando hagamos un registro hay que tener cuidado de que lo que diga el inciso sea presente o haya sucedido. ¿Sí? Si ha sucedido es el del estado de resultado. Exactamente. Ok. Y el último paso, y este siempre tenemos que hacerlo, es determinar si al final del mes nosotros tenemos un crédito a favor o tenemos un impuesto por pagar por concepto del impuesto sobre venta. Recuerden, el impuesto sobre venta, si usted está vendiendo, significa que usted lo está cobrando. Pero cuando usted hace compras, usted es quien lo está pagando. ¿Sí se comprende? Sí, Puede volver a repetirle. sí. Vamos a ver, cuando usted va al súper y compra cualquier producto y que esté grabado con impuesto, usted está yendo a comprar al súper. ¿Quién paga el impuesto? Yo. Nosotros. Exacto. Ahora, si usted tiene un negocio y usted realiza ventas y están grabadas, entonces en ese caso, ¿quién paga o cobra el impuesto? Nosotros lo cobramos. Nosotros lo cobramos y el cliente lo paga. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, lo que nosotros tenemos que hacer es un mayor. Cuando nosotros hablamos de mayorizar en contabilidad, nos referimos al hecho de colocarlo en una cuenta T, que sería esta. Y la mayorización no es más que ir a revisar cada transacción y saber dónde están contabilizados. Fíjense bien, lo voy a borrar, solo para que nosotros lo documentemos, lo hagamos. Y de esa manera aprendamos el proceso de mayorización. Entonces, tenemos la cuenta del impuesto sobre venta. Voy a dividir la pantalla para que comencemos a revisar desde el primer ejercicio. Vamos a ver aquí. Voy a comenzar desde el ejercicio 1. Fíjense bien, ¿qué cuenta voy a mayorizar? Impuestos sobre venta. Impuestos sobre venta. Entonces, ¿en qué consiste la mayorización? Estos pasos ustedes se ahorran un montón cuando ya están trabajando ustedes con sistemas, ¿verdad? En los sistemas ya incluso usted le da generar balance de comprobación y ya listo. ¿Para qué nos complicamos tanto? Pero, para que usted pueda parametrizar el sistema, usted tiene que decirle al informático qué es lo que debe hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica contable que tiene que seguir?
Entonces, por eso es que también es importante de que usted sepa hacerlo a pie, como diríamos nosotros. No sé cuántos de ustedes son informáticos Acá, y me comprenden lo que les digo. Al final ustedes prestan un servicio, pero no necesariamente significa que ustedes son expertos en ese servicio, sino que ahí se apoyan ustedes del cliente que está requiriendo el servicio y ellos le cuentan como el proceso. Y hay un montón de procesos que tal vez el cliente los hace bien extensos, ¿verdad? Y ustedes lo resuelven con una suma, por así decirlo. Y acortan ese lenguaje de programación ya al momento de que lo están desarrollando. Pero ya esa es otra historia, ¿va? Pero lo que pasa es que al final el mensaje es que para que usted pueda decirle al informático cómo debe hacerlo, usted primero debe entenderlo. ¿Estamos? Entonces por eso que nosotros lo miramos de esta manera. Ok, entonces yo tengo impuestos sobre venta y voy a ir buscando esa cuenta en cada transacción. En la partida 1 no encontré nada. ¿Y qué tal en la partida 2? Sí hay. Ok. ¿En el debe o en el haber? En el debe. Debe. Entonces, si aquí lo tengo en el debe, yo ya no tengo que venir a analizar otra vez la transacción, ustedes. Toda esta novela que está acá. Sino que simplemente, digo yo, el impuesto sobre venta está cargado en la transacción 2. Siguiente registro. ¿Tengo el impuesto sobre venta? No. Siguiente registro. ¿La 4? Sí hay. ¿Debe o haber? Debe. Debe. Exacto, entonces mire, aquí, ¿ve? El número de registro está 4. ¿Por qué le coloco este número de referencia? Porque cuando yo esté viendo el mayor, vaya, yo borro esto. ¿Y cómo voy a saber yo de que esos 65,000 están en la transacción número 2? O que ese está en el 4. Ni idea, si ya tengo muchos mayores. Entonces, por eso es importante colocarle en qué referencia lo voy a encontrar. Ok. Número 5. En el haber. Sí hay, está en el haber. En el haber. Número 7. Ah, en el haber. Con 6.521. Yo voy a crear tantos mayores como número de cuenta yo tenga acá. Lick, una consulta. En los mayores al final también tienen que cuadrar. Sí. Pero, ojo, si su pregunta es que debe de cuadrar este movimiento y este otro, no. No necesariamente. Ah, ok. Con eso vamos a saber si tenemos un crédito a favor o debemos de pagar, ¿va? Exactamente. Entonces, aquí tengo, voy por el registro número 9, nada. Tengo el registro número 10. ¿Qué pasa con el registro 10? Leí los 17.000 que se mencionaban en la partida número 9. Ok, vamos a ver. ¿O es que vi mal? Sí, Ah, no, es que vi un... Me ¿será pareció que haber visto un registro. aquí está 2,250. Y ese fue el último que había colocado. Ah, ok. Vi mal. En el 9 no hay. En Nadie el sí. 10, en el 10 sí. En el debe. Ok. Asígnele un nivel de dificultad a este proceso, ustedes. Hmm. Ninguno.
Ahí en ese nivel. Ahora, Y a todas las ¿dónde? partidas hacen el examen. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la dificultad de los ejercicios? En analizar los En el incisos. análisis, ¿verdad? El análisis. Exacto. Entonces, mire, y aquí ya terminé. Ya llegué exactamente al punto donde estoy. Entonces, perfecto. ¿Qué significa? Que todos estos son las transacciones que yo tengo en el debe. Y todas estas son las transacciones que yo tengo en el haber. A ver, Sumo esto. ¿Y cómo se llama ese 153,000 de acuerdo a la estructura de la cuenta T que vimos en la presentación? Movimiento deudor. Exacto. Y este sería el movimiento acreedor. acreedor. Ahora, signos contrarios ustedes Se resta. se restan. Ok. Se restan. Y aquí yo me tengo que fijar dónde está el mayor. En Hay el crédito. debe. En el deudor. ¿Dónde está el mayor? En el debe. En el En el debe. debe. Exacto. Entonces aquí es donde me tiene que quedar el saldo. Exacto. Entonces, ¿qué saldo me queda en esta cuenta? Deudor. Saldo 29,000. deudor. Deudor. Saldo deudor. Exacto. Entonces, fíjense bien, cuando ustedes estén viendo el impuesto sobre venta, a este lado de la cuenta, en otras palabras, o sea, en palabras sencillas, mejor dicho. En palabras sencillas, sería así. ¿Ve? A este lado de la cuenta, ustedes le van a llamar ustedes, es como que estén hablando del impuesto sobre venta pagado. ¿Vamos? Es un crédito, ¿verdad? Es como que usted está hablando del impuesto sobre venta pagado, o sea, el que usted le pagó a sus proveedores. Y lo voy a poner como con un color verdecito para que miremos, porque estamos asociando colores. Y lo que yo tengo en el lado acreedor, en otras palabras, es el impuesto que yo cobré. ¿Estamos? Miren, este es el impuesto que yo cobré. Entonces, ¿qué me está diciendo este saldo de 29,000 en este lado de la columna? Que pagó más que lo que cobró. Exacto. Entonces, si usted pagó más impuestos de lo que cobró, entonces usted lo que tiene es un crédito fiscal. Mire, cuando el impuesto pagado es mayor que el cobrado, usted tiene un crédito fiscal. Pero ¿cuándo yo tendría un impuesto por pagar? Si hubiera sido la viceversa, le hubiera salido. Exacto. Cuando cobre más. Si nosotros cobramos más impuestos de lo que pagamos, es ahí donde nosotros tenemos un impuesto por pagar. Ahora, este análisis así de simple, está súper simplista, es para efectos de la clase ustedes. Pero si ustedes se meten a la página del SAR y descargan un formulario de declaración de impuestos sobre venta que se realiza todos los meses, en los primeros 10 días, van a ver ustedes que ahí tienen que detallar si son compras locales, importaciones, ventas locales, ventas en el extranjero, etc. Y un montón de cosas, y ahí al final determina, después de un montón de casillas que debe ir completando, si aplican, usted va a determinar si tiene un impuesto por pagar o un crédito fiscal. ¿Estamos? Ahora, ¿qué significa este crédito fiscal? ¿Dónde iría clasificado? ¿En los activos o en los pasivos? Activo. Sería un activo. ¿Por qué? Porque es un derecho que yo todavía tengo frente al fisco. Y ese crédito yo lo voy a poder utilizar en la siguiente declaración de impuestos. En caso de que me tocara pagar impuestos, pero si yo ya tengo un anticipo del crédito fiscal,
entonces significa de que yo puedo compensarlo. Lick, Ok. tengo una consulta. Solo así, ¿podría dar una pequeña definición en sí de qué es en sí crédito fiscal? El crédito fiscal, vamos a ver, voy a buscar un ejemplo súper facilito. ¿Tiene tarjeta de crédito usted? Sí, Sí tiene. sí tengo. Ok, bueno. El crédito fiscal vendría funcionando de esta forma. No es lo mismo ustedes, pero espero que me comprendan. Ok, imagínense que a usted le toca pagar al corte de su tarjeta 8,000 lempiras. ¿Vamos? Eso es lo que le toca pagar. Pero resulta de que usted le hace un pago al banco por valor de 10,000. Entonces la pregunta es, estos 2,000 aquí de diferencia, ¿es algo que usted le debe al banco? No, el banco. A mí me pasó de hecho una vez que yo pagué algo más y entonces yo le dije que qué pasaba y me dijeron que eso se iba a Ahí rebajar quedaba. en otra compra. Exacto. Entonces por eso busqué este ejemplo. Porque al final estos 2,000 lempiras no es que el banco se los va a regresar, sino que es un crédito que le queda disponible a usted en la tarjeta y que, por ejemplo, si ya después compra 2,500, hace corte la tarjeta y Es realmente solamente lo que como le un van a decir a saldo usted, a favor. exacto, un saldo a favor. Ahora, ya que me metí al rollo del ejemplo de la tarjeta de crédito, si usted hace esta práctica bien común, que no le extrañe que va a levantar una alerta de lavado de activos. Porque quien en su sano juicio va a estar pagando mucho más de lo que debe. Pregúntese. Y que lo haga como un patrón recurrente. Alguien que quiere lavar, sencillo. Exacto. Entonces, pero le digo, ahí de esa forma puede levantar una alerta de que algo no está bien con sus finanzas. Está teniendo una inyección de capital adicional. Que quiere dónde guardarlo. Sí, porque póngale de que estos 2,000 lempiras, si ese es el caso, imagínense que estos 10,000 son de, y usted lo anda ahí en billetes de 20 lempiras o de $20 y los deposita, ya después estos 2,000 ya están disponibles para usarlos y ya pasaron por una institución financiera. Entonces ya está listo. ¿Estamos? Entonces ahí, lo mismo pasa con los préstamos. Pues, si alguien saca un préstamo y lo cancela, pide 1,000,000 y lo cancela en 3 meses y supuestamente el plazo era de 20 años. Entonces también llama la atención, ¿verdad? Ahorita estoy hablando de más. Ok. Entonces, ¿qué sería esto? Un crédito fiscal. Y si es un activo, ¿dónde va a ir? ¿En el debe o en el haber? En el debe. En el debe. ¿Y qué va a pasar con esta cuenta? Si yo la quiero cancelar, yo la quiero dejar en cero. ¿Qué debo hacer con esa cuenta? ¿La debo de cargar o la debo de acreditar? Acreditarla. Exactamente. Entonces, tengo un crédito fiscal con 29,000 y el impuesto sobre ventas con 29,000. Si yo coloco esta transacción acá, miren, ¿qué pasa si el monto es el mismo en el debe y el haber? 0. Lick, pero podría Es usarse cero. en bancos. ¿En qué bancos? No sé, para cancelarla. No. Porque O usted sea la cuenta que quiere cancelar siempre es el impuesto sobre venta. Esta cuenta puente que nosotros utilizamos. entonces Y en al esa final yo voy a tener como resultado, cuando ya esté liquidando, o un crédito fiscal o un impuesto por pagar. o Ese sea va a que ser en mi esa, resultado, pero esta cuenta siempre debe quedar en cero. Ahora no le interrumpo más y dígame. esa partida siempre va a ser así, crédito fiscal contra el impuesto sobre venta. No Depende. cambia. O Sí, viceversa, impuesto contra crédito exacto. fiscal.
Pero siempre va a ser esas dos No, cuentas. no. No siempre va a ser así. Va a ser crédito fiscal cuando ustedes, Cuando le quede un crédito a su Cuando hay favor. crédito. cuando el impuesto pagado es mayor que el cobrado. Pero ¿qué pasa si el impuesto que yo cobré es mayor que el que yo pagué? Entonces ahí en ese caso lo por que yo pagar. tengo es un impuesto por pagar. Y el impuesto por pagar es una cuenta de activo, pasivo o patrimonio. Pasivo. Pasivo. Ok. ¿Y qué le Patrimonio. pasa a ese pasivo? ¿Está aumentando o disminuyendo? Aumenta el... Aumenta. Ok. Y cuando aumentan los pasivos, ¿van en el debe o en el haber? Ah, a ver. A Ok. ver. A ver, Entonces ya ahí ya usted ya tiene la pauta. Si fuese el caso de un crédito fiscal, de un impuesto por pagar, entonces yo tendría la cuenta impuesto sobre venta cargado contra impuesto por pagar. Pero la cuenta de que siempre voy a utilizar para cancelarla es esta. Y al final siempre debe darme 0. La que tiene que quedar con saldo va a ser o un crédito fiscal o un impuesto por pagar, como le digo. ¿Vamos? Sí, gracias, Nick. Ok, perfecto. Ahora, el siguiente paso, ya sea el último registro, ya no hay más. El siguiente paso, ustedes, es hacer un mayor, lo mismo que acabamos de hacer con el impuesto, pero solo que ahora para cada cuenta que nosotros hayamos utilizado. ¿Qué significa? De que voy a tener tantas cuentas T como números de cuenta, nombres de cuenta que yo tenga acá. Entonces, ¿qué les recomiendo? De que ustedes lo vayan desarrollando de forma ordenada. Ejemplo, y vayan completando registro por registro. No lo vayan a hacer así como lo hicimos ahorita para el tema del impuesto, donde yo tenía el mayor de impuestos sobre venta y me fui a buscar dónde tenía todas las cuentas. Porque en ese caso es bien distinto. Ahora, cuando yo esté mayorizando en esa parte, yo lo que les recomiendo es que vayan creando los números, los nombres de las cuentas según el número de registro. Entonces, por ejemplo, bancos. Veo el mayor de bancos. Aquí escribo bancos. Y luego digo, ok, ¿en el debe o en el haber? ¿Cómo digo? El debe. En En el el debe. 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 Entonces, simplemente vengo acá, 500,000 en el debe y digo que está en la referencia número 1. Uno. Siguiente cuenta, Capital. capital. Ok. Pero el capital está en el debe o en el haber. En el haber. A ver. Veo la cuenta de capital y lo coloco en el haber. Siguiente registro. Vehículos. ¿Ya tengo la cuenta de vehículos yo? No. Entonces escribo vehículos y tengo que vehículos está con 434,782 en el debe. Entonces, mire, coloco exactamente ese valor en la partida 2. Luego, impuestos sobre venta. Pues el impuesto sobre venta ya no lo hago porque ya lo tengo mayorizado, ¿verdad? Entonces, fue la primera cuenta que mayorizamos, entonces ya no es necesario hacerlo. Bancos. ¿Qué pasa con bancos? ¿Ya tenía yo creada esa cuenta antes? Sí. Sí. sí, Entonces, como ya la tengo creada, ya no la duplico. Solo que ahora, ¿dónde me va a afectar? ¿En el mayor? ¿En el debe o en el haber? En el haber. en el haber. A ver. Exactamente. Entonces, coloco aquí 100,000 lempiras en la partida número 2. Vamos, miren. Ahora, siguiente. Documentos por pagar. Ya hice de casualidad ese mayor.
Me salió el documento por pagar en las cuentas que he utilizado anteriormente. No. No. No, ¿verdad? Entonces No. creo una cuenta que se llame documentos por pagar y va a ir en el haber con 400,000. Entonces, mire, documentos por pagar con 400,000 en la partida 2. Perfecto. Bancos, 270,000 en el debe, en la partida 3. Como ya tengo la cuenta creada, entonces coloco 270,000, registro 3. No sé si se va comprendiendo cuál es la lógica del ejercicio. Silencio. Y ahí es exactamente la misma historia. Gasto financiero. Vamos a hacer este último ejemplo hasta acá, con esa partida 3. ¿Qué pasa con el gasto financiero? ¿Ya la tengo creada? ¿Recuerdan ustedes si ya la tenía creada? No. No. Entonces, ¿qué debo hacer? Crear otro Crear. mayor. Se llame gastos financieros. Y ahora me fijo, ¿debe o haber? Debe. No, pero Debe. estoy jugando. Entonces lo coloco exactamente en el debe. ¿Sí? Ahora, siguiente cuenta, préstamos por pagar. ¿Ya la había colocado en mis mayores? No. Entonces, creo el mayor de préstamo por pagar, solo que va a ir con qué valor y en qué posición. 300,000 en el haber. 300,000 en el haber. 300,000 en el haber. Entonces, mire, préstamo por pagar, 300,000 en el haber. Partida número 3. Y así sucesivamente ustedes. Luego, una vez que yo complete todos los mayores que yo tenga, tengo que hacer exactamente la misma lógica. Determino el movimiento deudor, determino el movimiento acreedor para cada mayor, miren. Y luego determino el saldo. Ok, ejemplo, bancos. Bancos está, ¿dónde está el mayor de los dos números? En el debe. En el debe. Significa que el saldo entonces va a ser deudor. Entonces hago la resta. ¿Qué pasa con capital? Es Saldo acreedor. acreedor. Acreedor, porque no tengo ningún movimiento en el debe, ¿verdad? Ustedes, no tengo ningún movimiento deudor en esta cuenta. Entonces, mi saldo es exactamente igual al único registro que está ahí. La suma del movimiento acreedor son 500,000 y el saldo sería 500,000 menos 0, exactamente lo mismo ustedes. Entonces, miren, en estos que solamente tienen un movimiento, son súper facilitos. Es más, ni es necesario cuando esté haciendo el examen para ahorrarle un poquito de tiempo. Si solo tiene un dato, solamente déjelo hasta ahí. Porque va a ser exactamente lo mismo el movimiento y el saldo. Pero en lo que ustedes tengan al menos dos, entonces va a ser necesario de que haga cuánto suma el movimiento deudor, cuánto suma el movimiento acreedor. Y mismo ejemplo, ¿dónde está el mayor de estos dos? En el haber. En el haber. Entonces significa que mi saldo va a ser acreedor. Entonces resto, acuérdese, no son sumas. Signos contrarios restan. Entonces resto. 796,000 sería mi saldo acreedor. Y hago exactamente el mismo procedimiento para cada cuenta que yo tenga ahí ustedes. Yo tengo 20 cuentas, que haya utilizado acá. Son 20 mayores que tengo que tener aquí. No sé si tienen alguna consulta en esa parte. No. Ok. Lo que es esta pestaña de mayores y esta de balanza de comprobación son más operativas que analíticas. Donde hay análisis en la partida, aquí cuando usted esté haciendo el registro, pero ya después
Solamente es copiar y pegar ustedes. Y si lo está haciendo a mano, pues solamente es transcribir nada más. Y aplicar alguna suma y restas. Cuando ya estemos haciendo la balanza de comprobación, entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo, para que no se vaya a complicar, porque estos ejercicios son bien largos ustedes, que comiencen en orden. Si usted hace estos ejercicios de conta en orden, la probabilidad de éxito es más alta. Pero si usted comienza a trabajarlos un poco desordenados, se va a complicar. Entonces, ¿cómo construyo yo mi balanza de comprobación? Pues voy a tener el nombre de la cuenta, el saldo, si ese saldo es deudor o si es acreedor. Entonces, ¿cuál es el primer mayor que yo tengo ya construido? Bancos. ¿Y bancos qué saldo tiene? Deudor. 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 Perfecto, deudor. ¿Y en qué posición? En el debe. Entonces debe. voy a tener bancos con 489.000 en el debe. Siguiente mayor. Capital. ¿Y dónde está el saldo? En la En el haber. En el haber. El acreedor. En el haber. Entonces coloco capital en el haber. Siguiente. Vehículos. Vehículos. vehículo. Saldo deudor. 434.000. Pues mire, Deudor. tengo En el vehículos haber. En el debe. 434.000, exactamente. Ahora fíjense bien, cuando usted está en la vida real y se está apoyando con un sistema informático, ya el sistema informático le ordena la balanza de comprobación conforme a usted tenga construido su catálogo contable. Entonces, por ejemplo, si los activos comienzan con el numeral 1, por ejemplo, y disponibilidad es el número 11, inversiones el 12, cuenta por cobrar y préstamo el 13, y así sucesivamente, entonces se lo va a ordenar de esa forma. 11, 12, 13, 14, 15, y así sucesivamente. Pero como nosotros no somos un sistema informático y sabemos que el tiempo es corto al momento de hacer el examen, entonces yo por eso le doy esta alternativa de que lo vaya desarrollando de esta manera. ¿Vamos? Aun cuando sabemos lo que le digo, que en la vida real, bien ordenado la balanza conforme a la estructura contable, al catálogo. Entonces, documentos por pagar, ¿debe o haber? A ver. ¿Y cuál es el dato que me tengo que En llevar el para haber. la balanza? 756.000. 700. 96. 96.250. Entonces me llevo exactamente documentos por pagar con 796.250. Y hago exactamente el mismo procedimiento ustedes para cada mayor. Para cada mayor. Porque el préstamo por pagar no está cargado ni en ninguno de los dos, no está en la balanza de comprobación. Ah, porque miremos aquí préstamo por pagar. ¿Qué pasó con préstamo por pagar? Se Tiene liquidó por un cargo, Cero. tiene un abono, porque lo cancelamos. Entonces, si buscamos préstamo por pagar, sabemos que es de naturaleza acreedora, pero no tiene saldo. Pero siempre lo incluimos por... Siempre inclúyelo para que le quede como parte de la estructura. Gracias, Lee. Y así sucesivamente ustedes. Ahora, como ya vieron, el mayor no necesariamente debe de cuadrar, que era la pregunta que decía Claudia, creo que era Claudia. Sí, Confírmeme. sí, Ok. sí. Yo hice esa pregunta. Pues ya vieron de que no necesariamente tiene que cuadrar, ¿verdad? Pero cuando yo ya vacíe toda esta información en la balanza sí. Si yo sumo todos los saldos deudores, todos los saldos acreedores, sí deben de ser iguales.
Entonces, si no están iguales, que cometió algún error. Pero con 5 minutos para subir el examen, así se va. Yo creo que sí. La Yo apoyo creo a la que sí. Eso compañera. estuvo bueno. Sí. Ok, no sé si gusta. Y básicamente ese es el proceso, ustedes. Sí, pero vamos a hacer Hacen- otro ejercicio de esto con usted, ¿verdad? Tenemos hasta el 19 para seguir haciendo ejercicios. Pero ya solo eso entra en todo el segundo parcial, solo todo esto del ejercicio, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, está bien. O sea que No, al final, hombre, ya no todo pida ese más. tiempo, No pida. todo ese tiempo solo vamos a estar haciendo registros ustedes. Hay que afinar. Exacto. Pero haga los más difíciles, los que usted pondría en examen. Siempre, bueno, este era un examen. No muchas, a veces hacer más Salen fáciles. otra cosa. A la hora, no pongan. se tenía que El examen era lo más hacer fácil. una partida por todo. Bueno, creo que en los exámenes no le he puesto algo distinto que les he enseñado. Pero si lo piden, está bien. Me invento uno. No. Excelente. Yo les digo No, que no, ustedes no. siempre No, me Lee, creo que sí motivan a estamos que haga bien. cosas buenas. Ya el examen. Creo que estamos bien así, Lee. Seguimos siendo amigos, así estamos bien. Listo. Ok, entonces básicamente ese es el proceso ustedes para desarrollar un ejercicio completo. Van haciendo el análisis y vieron, en el examen ustedes me tienen que dar evidencia de esto, ¿eh? De cómo llegaron a estos números. Y como aquí, a la par pueden ir dejando la evidencia de cada registro, miren. Y aquí coloco el registro. Ojo ustedes, siempre de forma ordenada, siempre presentable. O sea, no es que van a colocar, diga, ¿Cuánto tiempo? Vamos a tener los mismos tiempos para el examen. siempre. No nos va a dar otra hora más. Es muy No. largo eso. Hasta las No, al 5. final el examen siempre se desarrolla, bueno, se estructura de tal manera que usted lo puede desarrollar en ese periodo de tiempo. Licenciado, tenemos que copiar lo que diga el inciso. O solo vamos haciendo las partidas. No, no es necesario. No es necesario de que usted lo vaya copiando a esto. Este es para efectos de cómo yo le enseño, para que al final usted mire aquí el texto y cómo lo desarrollamos, el análisis y cómo se traduce en el registro contable. Pero ya ustedes lo pueden desarrollar de forma corrida. Partida 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si a usted se le hace más fácil ir cortando cada uno y ir haciéndolo de esta forma, no hay ningún inconveniente tampoco. O sea, que lo vaya dejando de esta manera. Si usted se siente más cómodo y al final considera de que tiene menos probabilidad de equivocarse, ni cosa mejor. ¿Usted sabe, Lick, si en YouTube hay algún canal donde esté exactamente así explicado, ejercicios así como eso? ¿O no tiene seguro? Fíjese que lo que sí hay, por ejemplo, si ustedes siguen el canal, por ejemplo, de los videos que yo le comparto en el campus, ahí explican también registros. Ahora, lo que usted tiene que tener la claridad es que, por ejemplo, no necesariamente utilizamos los mismos nombres para las cuentas. Por ejemplo, aquí nosotros le dimos impuesto sobre venta. Y si mira un video mexicano, le va a decir impuesto al valor agregado. Exactamente lo mismo, pero dicho de otra forma. Allá va a decir IVA. Y aquí nosotros decimos ISB. Pero igual, los puede ver porque al final lo que usted quiere desarrollar es la lógica. Ya como le llamen, usted lo adapta. Debería ser un canal usted, Lick. Sí, Lick. La verdad que está difícil. Ok. Bueno, no sé si tienen consultas, dudas. Si no, voy a tener la grabación ahorita. Las dudas en el camino, Lick. Las dudas en el camino. Las dudas van a seguir hasta el 19 de marzo, no se preocupe, Lick. Ok, muy bien. Excelente.
Ok,